Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales de literatura. Les saluda el profesor Ricardo y el día de hoy vamos a abordar el tema de las técnicas narrativas. Vamos a iniciar explicando que las técnicas narrativas son aquellas estrategias, aquellas argucias, aquellos elementos que utiliza el autor para convertir a la obra literaria en un objeto atractivo, para poder despertar en el lector un interés en poder continuar la obra y hasta en convertirlo en un cómplice de la historia relatada. Son muchas las técnicas narrativas, pero vamos a estudiar hoy día solamente a tres. La primera es la voz narrativa. La voz narrativa consiste en las diversas formas que se tienen de narrar a determinadas historias. Tenemos también el tiempo, que son licencias para jugar con el orden de los sucesos o episodios, y por último lugar al referente, la supuesta base real de la historia contada. Entonces, el día de hoy vamos a analizar estas tres técnicas muy empleadas por los autores en las distintas creaciones literarias. Vamos a empezar con la voz narrativa. Aquí también vamos a subdividir esta técnica en tres maneras. En primer lugar, tendremos la monofonía. La monofonía consiste en la presencia de una sola voz narrativa, ¿sí? Y al haber una sola voz narrativa, también habrá una sola versión de los hechos. Esto lo usa generalmente el relato tradicional, lo que estamos acostumbrados a leer. Aquí tenemos un ejemplo de monofonía. Dice, Benedicta tenía un novio a escondidas, uno de esos tipos que no trabajaba, pero vestía bien, que no tenía paradero conocido y que hacía muchas promesas a inocentes muchachas, endulzándolas con mentiras hasta conseguir lo que realmente quería. Bueno, acá nos están presentando a un personaje, el novio de una tal Benedicta. Esto está extraído de una tradición peruana, y solo podemos saber cómo era el novio, que era un holgazán, un vago, un vividor, a través de la narración única que aparece, ¿sí? Solo hay un narrador de la historia. En cambio, tenemos como contraparte a la polifonía. La polifonía consiste en que en el relato encontraremos varias voces narrativas. Esto significa que habrá una variada versión de los hechos de un mismo suceso. Por ejemplo, aquí hemos separado a las dos versiones de un hecho por guiones. La primera dice, él llegó decidido a terminar la relación, se acercó a ella y la empujó al precipicio. La segunda versión del mismo hecho nos dice, él quiso terminar la relación. Ella amenazó con saltar al vacío. Él dijo que podrían darse una nueva oportunidad. Ella, alegre, fue hacia sus brazos, pero resbaló y cayó al precipicio. Como verán, en ambas relaciones, en ambas narraciones, la mujer cae al precipicio. Solamente que en la primera versión, ustedes pueden ver que el culpable es el muchacho, y en la segunda, todo fue por una cuestión de azar, de mala suerte. Y por último, en la voz narrativa mostraremos la llamada ausencia aparente. En este recurso, el autor parece que no hubiera puesto a un narrador de los hechos, ya que los personajes van a contar su propia historia a través del diálogo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un diálogo y según lo que leamos, en lo que ellos conversan, vamos a entender algo, ¿no? Ella pregunta quién es, él contesta soy yo. Ella replica que vienes a buscar, él responde a ti. Ella continúa, ya es tarde, el por qué, y terminará sentenciando ella porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Entonces, en este pequeño diálogo, estamos viendo que justamente ella y él están separados, él vuelve por ella, pero ella ya no lo necesita. ¿Algún narrador nos lo contó? No. A través de la lectura de este diálogo nos hemos percatado de lo que estaba ocurriendo. Vamos ahora a el tiempo. Sí, como dijimos, el tiempo tiene que ver con el orden de los sucesos en la historia. Y tenemos en primer lugar a la linealidad. Esta es una forma tradicional de presentar el tiempo, ya que los
relatos se van a presentar, como vemos aquí, en inicio, nudo y desenlace. Esto es algo común, ya lo hemos dicho, en relatos tradicionales. Tenemos, por ejemplo, un anciano tiene un hijo de madera, es desde el inicio. Nudo, el niño se escapa y experimenta cosas malas. Y el desenlace, el niño se arrepiente y vuelve a su hogar. Estamos hablando en muy resumidas cuentas de la historia de Pinocho, ¿verdad? Entonces, lo hemos presentado en este orden común y corriente que todos conocemos. Pero también el narrador puede jugar con un tiempo retrospectivo. Esto consiste en que los relatos van a iniciar en el conflicto y luego van a retroceder al inicio para explicarnos qué pasaba, cómo ocurrió todo, y luego va a continuar su orden natural. ¿Sí? Entonces, empieza en el nudo, retrocede al inicio, vuelve al nudo, porque tiene que continuar la historia, y culmina con el desenlace. Vamos a poner un ejemplo. Nudo, griegos y troyanos pelean por 10 años. Así empieza una famosa obra llamada La Ilíada, con una guerra. En algún momento se retrocede al inicio. ¿Cómo empezó la guerra? Un príncipe troyano secuestró a una reina griega. Y se regresa al nudo, ¿no? Los griegos vencen y rescatan a la reina y se llega al desenlace justamente de este rescate. Estamos hablando, como ya dijimos, de la guerra de Troya en la obra La Ilíada. Y en el tiempo también tenemos algo más complejo llamado el tiempo prospectivo, en donde la historia va a dar constantes saltos, sea el pasado o el futuro de un protagonista o de diversos personajes. Por ejemplo, empezamos con el nudo, se investigan las razones de un asesinato, se hacen entrevistas, entonces se retrocede al inicio, y tenemos el asesinato de Santiago Nazar por los hermanos vicarios. Vamos a poder contemplar qué pasó, cómo lo mataron. Y volvemos al nudo, ¿no? Datos que brindan la inocencia del asesinado. Se sigue investigando. Y luego iremos al desenlace, que también puede retroceder al nudo cuando quiera o adelantar, etc. Y tenemos que el pueblo está expectante, de tal muerte, una observación pasiva cuando se vuelve a retroceder al inicio, y cuando continúa la historia, la mujer ofendida confiesa la inocencia del difunto. Esto, todo desordenado aparentemente, es el cuerpo de la narración de una obra de Gabriel García Márquez llamada Crónica de una muerte anunciada, donde el relato empieza justamente con que alguien llega a investigar por qué mataron a Santiago Nazar, y la obra tiene constantes saltos al pasado, ¿no? Que reconstruyen los hechos, y hasta el futuro de cada personaje, ¿no? ¿Qué pasó hasta 20 años después de la entrevista con alguno de estos personajes? Bien, y por último vamos a pasar a la referencia. Como ya dijimos, la referencia es esta dosis de realidad, de verdad que el autor pone en las obras para hacerlas atractivas y convincentes. En primer lugar, tenemos a la verdad temida. La verdad temida finge ocultar un secreto que pone en peligro a la humanidad o a un gran grupo de personas. Toda la historia te hace creer que si lo que estás leyendo es revelado, algo terrible podría ocurrir, ¿sí? Entonces el lector se va a convertir en un cómplice, porque el narrador o autor te hace creer que tú eres uno de los pocos que conoce el secreto. Tenemos, por ejemplo, la obra El Código da Vinci. Esta obra fue publicada hace muchos años y en ella se supone que se van a develar los misterios de la fe católica que están ocultos a la humanidad, ¿sí? Y va a utilizar datos geográficos e históricos sustentatorios. En el Código da Vinci se plantea que Jesucristo tuvo una hija antes de ser crucificado con María Magdalena, que la iglesia lo sabe y que la iglesia lo ha ocultado por generaciones. Obviamente en nuestra actualidad ya no hay una hija, sino una gran descendencia de Jesucristo. Y el Código da Vinci menciona incluso que cuando Jesús en la última cena
ofrece su sangre, está en realidad hablando de su descendencia. ¿Y por qué se llama Da Vinci? Porque supuestamente Leonardo da Vinci, en el Renacimiento, descubre este secreto de la iglesia de que Jesús había tenido una hija y lo oculta también él en su cuadro de la Última Cena. Bueno, la historia es bastante interesante y maneja muchos misterios y algunos datos que coinciden con sucesos reales y algunos lugares que existen dentro de la narración. Pero en realidad todo esto es una obra de ficción. Cuando la obra se publicó, mucha gente la leyó de manera bastante apasionada, creyendo que estaban descubriendo la realidad de la Iglesia Católica. Pero les repito, todo esto es un juego ficticio, una técnica narrativa que tuvo bastante éxito. En la referencia también tenemos a la falsa verdad. Esto consiste en que se va a relatar algo que tiene una dimensión muy preocupante y supuestamente el que relata la historia es un narrador testigo. Como este narrador dice haber estado allí, la historia se vuelve más creíble. Por ejemplo, el relato de Arthur Gordon Pym. Esta obra fue escrita por Edgar Allan Poe, un escritor gótico de historias de terror. En esta historia, el narrador está justamente en primera persona, es un narrador testigo, él cuenta lo que le pasó hace muchos años, donde un grupo de navegantes de 4 marinos se pierde, naufraga, y para sobrevivir, como dice aquí el texto, van a desarrollar un hecho de antropofagia, es decir, van a echar suertes para comerse a uno de ellos. Y obviamente uno va a perder en esta apuesta y se lo comen hasta que llegan a rescatarlos y todos juran guardar el secreto, pero ya Arthur Gordon Pym, uno de estos marinos, pasados muchos años, torturado en su conciencia, va a descubrir, a develar esta verdad. ¿Sí? Cuando la obra se leyó, también mucha gente creyó que esto fue posible. Lo extraño en este caso es que 50 años después, una embarcación también naufragó en la vida real, en el mundo real, y también tuvo solo a 4 sobrevivientes. También tuvieron la idea de echar a la suerte de comerse a alguien y también perdió un muchacho al que se devoraron. Lo curioso de este hecho es que el personaje de la vida real y el personaje del cuento de Allan Poe tenían el mismo nombre. Bien, por último pasemos en referencia a la verdad histórica. Este recurso es mucho más común y lo utilizan muchas películas en la actualidad, además de la literatura. Aquí se recurre a sucesos, personajes y momentos históricos. O sea, los protagonistas se van a inmiscuir en un hecho real para contagiarse de esta realidad. Cuando uno ve esta película o lee esta historia, como todo lo que pasa alrededor de los personajes protagónicos es verdad, asume que sus personajes literarios también son verdaderos, también existieron. Por ejemplo, tenemos la obra El niño del pijama a rayas, que luego sería llevada al cine, ganó muchos premios. Esta novela cuenta la historia de 2 niños, Bruno y Samuel, uno alemán, el otro judío, y la obra está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. El escenario que tiene son los campos de concentración de Auschwitz, donde a los judíos los vestían, como vemos en las imágenes, con esta ropa a rayas y los hacían trabajar de manera forzada y en cualquier momento los asesinaban, como en cámaras de gas y en otros experimentos. Bruno es el hijo del encargado de este campo de concentración. El campo de Auschwitz existió, el campo de concentración existió. Los maltratos a los prisioneros judíos también son hechos históricos documentados. Sin embargo, Bruno y Samuel no existieron. En esta novela, como les digo, Bruno es hijo del capitán encargado de todo este campo de concentración y a través de la alambrada que prohíbe que los judíos salgan, conoce a este niño Samuel. Pero en su inocencia Bruno no entiende que es un campo de concentración, no entiende lo que le pasan a los judíos, no entiende el espíritu nazi. Solamente a su edad de 9 años quiere tener un amigo y conversa a través de la alambrada.
y él cree que su amigo Samuel viste un pijama a rayas, ¿no? Y todo el mundo que está detrás de la alambrada, donde la gente anda en pijamas, como cree Bruno, despierta en él una gran atracción, hasta que un día Bruno se entera de que se va a ir del lugar y quiere despedirse de su amigo Samuel. Como los nazis están perdiendo la guerra, tienen que desaparecer todo rastro, toda señal de sus abusos en contra de los judíos y preparan la cámara de gases. Bruno se va a despedir de Samuel, pero le promete a Samuel pasar todo el día con él. Samuel le consigue un pijama a rayas, Bruno ingresa, está jugando y dan la orden de juntar a todos los judíos. A todos los judíos que están en el campo de concentración los meten en la cámara de gas. Y Bruno, inocentemente con su amigo Samuel, también ingresan a la cámara donde luego morirá. Bueno, no te cuento más porque sería muy bueno que tú leas la obra y que también si puedes veas la película. Y finalmente hemos terminado. Gracias por tu atención y cualquier duda o consulta, ya sabes, puedes buscar al profesor a través de las redes sociales o en nuestras clases virtuales. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.